Hola, buenos días. Estoy muy contenta de estar con ustedes, esta posibilidad de conectarme con personas de El Salvador, la Escuela de Matemática de la Universidad de El Salvador, gracias pues a la tecnología que se ha puesto muy de moda. Ha sido posible esto y pues me da mucho gusto. Agradezco que a través del proyecto Divulgación de la Matemática se esté realizando este evento y les deseo el mejor de los éxitos. Voy a compartir mi pantalla para hacer la presentación de lo que les quiero platicar hoy. Me pidieron específicamente que hablara del límite, del concepto de límite. Por eso es que titulé esta plática La enseñanza y el aprendizaje del límite de una función desde la teoría APOE. La teoría APOE es una teoría de la comprensión de los conceptos matemáticos que he trabajado desde hace unos 12 años más o menos. Y bueno, que me gusta mucho porque explica o intenta explicar al menos cómo es que se construyen los conceptos matemáticos por el individuo. Utiliza la teoría de Piaget, aunque bueno, me estoy adelantando un poco. En esta presentación voy a mostrarles resultados de dos investigaciones que están relacionadas con las maneras de entender el límite de una función en un punto, como aproximación, o sea, aproximación de valores en el dominio cuando, perdón, de valores en el codominio, en el rango de la función, cuando ciertos valores se aproximan en el dominio a un punto en específico que le llamamos concepción dinámica, y como la definición formal que conocemos como epsilon delta, o sea, la que utiliza para todo epsilon existe un delta tal que, etcétera, ¿no? A esa concepción de límite, o sea, cuando entendemos al límite así, le llamamos una concepción estática o métrica porque utiliza los valores absolutos que finalmente podemos ver como intervalos, ¿no? También, y como distancias en la recta real o en los números reales. En esta investigación, en estas dos investigaciones, se utiliza una secuencia de actividades para mostrar una forma de transitar de la concepción dinámica del límite a la concepción métrica. Esta fue aplicada a estudiantes de ingeniería y se vio que podría funcionar para que los estudiantes pasen de esa concepción dinámica que se puede considerar también como informal, porque solamente decimos, sí, el límite de una función es L, decimos, ¿no? Si cuando X se aproxima a, por ejemplo, o a X sub 0, entonces f de X se aproxima a L, ¿no? Y ahí queda. A esa definición que muchas veces se utiliza en el nivel medio superior, no sé cómo se le denomine en El Salvador, aquí es el bachillerato, es el preuniversitario. A esa concepción le llamamos dinámica y les digo, bueno, se ve en esos niveles y muchas veces en carreras de ingeniería también se ve esa manera de entender el límite y no se aborda la otra, la más formal, porque se piensa que es más complicada. Sin embargo, pues estos trabajos de investigación que hemos realizado pretenden ayudar a pasar de una concepción a la otra concepción, o sea, no ver a la otra, que es la definición formal, como imposible, sino como algo a lo que sí se puede acceder, ¿no? Bueno, porque el límite de una función real lo hemos estudiado en nuestro grupo de
de investigación, pues es muy necesario para la construcción de otros conceptos como la derivada, la continuidad, la integral. Y si este concepto no se entiende por completo, entonces, ¿cómo esperamos que los otros conceptos se lleguen a comprender? El estudio del límite y en general del cálculo implica un razonamiento que es muy diferente al razonamiento que se necesita en otros conceptos previos como los del álgebra, ¿no? La geometría analítica, la trigonometría. Muchas veces en esas asignaturas, en esas áreas de las matemáticas, los conceptos se ven de manera muy procedimental, muy práctica, no se va al fondo, pero digamos que aunque se aprendieran bien, de todas formas, cuando pasamos al cálculo, se requiere de otra manera de ver las cosas, porque en el álgebra y en las otras asignaturas previas, todo es como estático, ¿no? A, B, C, y se hacen operaciones, etcétera. Pero ya cuando pasamos al cálculo, necesitamos meternos más a fondo, trabajar mucho con la recta real y comprender la continuidad, comprender la densidad de los números reales para poder trabajar con los conceptos como el de límite, derivada, etcétera. Entonces, la manera de ver la matemática ahí cambia, la manera de razonar la matemática también cambia mucho. Tenemos que pensar en cantidades infinitamente pequeñas, tenemos que pensar en cantidades infinitamente grandes, etcétera, ¿no? Y además, la comprensión formal de estos conceptos requiere de un nivel alto de abstracción. Y no solamente es por el simbolismo que se utiliza, sino, les decía, este razonamiento diferente que tenemos que llegar a construir, más el simbolismo, pues requiere de mucha abstracción porque son ideas complejas que además después presentamos en unos símbolos así de manera muy compacta, ¿no? Y que dentro tienen mucha información, pero pues que no se ve tan fácilmente. Hay muchos estudios sobre el límite de una función real en educación matemática y entonces, ¿por qué continuamos, no? Estudiando? Algunos que hemos revisado muchos, pero bueno, algunos de esos, de los primeros, pues son los de Sierpinska, los de Cornu, de Kotrin, que empezaron a estudiar las dificultades de los estudiantes, o sea, viendo que este concepto era muy complejo y en el que fracasan muchos estudiantes, pues tratar de ver cuáles son esas dificultades, primero, o sea, conocer las dificultades de los estudiantes, clasificarlas, etcétera. Y pues de las dificultades importantes que ellos reportan son las que tienen que ver con el lenguaje, por ejemplo, la palabra límite en el uso común en nuestro idioma significa una barrera, algo hasta donde se puede llegar y que no se puede sobrepasar. Sin embargo, en matemáticas, cuando hablamos del límite de una función en un punto, nos acercamos a ese punto o a ese valor numérico A, por decir algo, o que es X sub 0, nos acercamos por los dos lados, por la izquierda y por la derecha. Entonces hay muchos valores que sí sobrepasan a ese valor X sub 0. Entonces el significado usual de la palabra límite ya no es, tenemos que romper con ese significado, y esa es una de las dificultades que trae consigo el concepto, ¿no? La que se debe al lenguaje. Y bueno, otras dificultades, pues es el nivel de abstracción que tiene, esas aproximaciones que nosotros hacemos numéricas, a veces en la enseñanza las pasamos de manera muy rápida y los estudiantes no la ven, no ven esa aproximación, o sea, valores que se van haciendo cada vez más cercanos
a X sub 0. Eso, si no se ve con detalle, no se comprende, sin embargo, es necesario. Y bueno, también se han presentado varias propuestas didácticas para su enseñanza. Están las de Zenioslo de 2005, Mamona Downs 2010, Keenan Hall de 2014. Aquí en nuestra universidad Morante, 2020 hizo una tesis de maestría con 25 actividades para estudiar el concepto del límite y tratar de pasar de la concepción dinámica a la concepción métrica. Y hay muchas más, pero bueno, estas se mencionan como ejemplo. Estas propuestas didácticas han utilizado la tecnología, por ejemplo, han recurrido a las representaciones visuales, a las gráficas, para intentar mejorar la comprensión de este concepto. Varias, por ejemplo, Mamona Downs y Zenioslo, me parece que los dos proponen que se enseñe el concepto del límite a partir del límite de sucesiones, o sea, trabajar primero con sucesiones numéricas, allí trabajar el límite y después pasar al límite de una función. También se ha estudiado este límite desde diferentes marcos teóricos que intentan explicar su comprensión. Uno de ellos es APOE, que es el del que les voy a platicar, el de imágenes mentales, la TSD, y el de representaciones semióticas. Nosotros, además de utilizar APOE, también hemos utilizado las representaciones semióticas de Duval. Entonces, aquí les platico un poquito de la teoría APOE. Ella es muy, muy amplia y muy detallada, pero las siglas de esta teoría es acción, proceso, objeto, esquema. En inglés se conoce como APOS, ¿no? Pero son estos 4 nombres que son estructuras mentales que fueron propuestas por Dubinsky para explicar la comprensión de los conceptos matemáticos. Ya les decía que pues Dubinsky tomó de las investigaciones de Piaget su teoría epistemológica del conocimiento y lo adaptó para los conceptos matemáticos de nivel superior. Desde su creación, esta teoría se utilizó para estudiar el concepto del límite de una función. O sea, Dubinsky fue pionero también en el estudio del concepto del límite. Y lo que hace la teoría es hacer descripciones teóricas de la construcción de los conceptos matemáticos. En particular, para el límite se presenta. Ya hay varias descripciones de cómo se construye el concepto. Se puede ver una en el libro de Dubinsky de 2014, donde se presenta toda la teoría APOE, y hay otra descripción de Swinjert y Larsen de 2012. Se considera en esta teoría que hay 5 tipos de abstracción reflexiva o mecanismos mentales que conducen a la construcción de las estructuras mentales que les mencioné: acción, proceso, objeto y el esquema. La estructura mental de acción es una, digamos que, pues, construcción mental que se ve manifestada cuando hacemos acciones físicas o mentales sobre conocimientos previos, pero estas acciones están guiadas por estímulos externos. Cuando esas acciones las repetimos y reflexionamos sobre ellas, llegamos a interiorizarlas y a verlas completamente en nuestra mente,
de tal forma que podemos hacer las acciones sin seguir exactamente todos los pasos, sino inclusive saltándonos algunos. Y esa estructura mental es a lo que le llamamos proceso, ¿no? Podemos construir 2 o más procesos haciendo diferentes acciones y construir otro proceso a través de la coordinación de los procesos previamente construidos, donde coordinamos varias cosas que podemos manejar en nuestra mente. Los procesos o el nuevo proceso construido, cuando nosotros reflexionamos sobre él, llegamos a encapsularlo en un objeto. O sea, en ese momento podemos ver todo el proceso, pero ya de manera estática y hacer acciones sobre él. Y en ese momento decimos que tenemos construida una estructura de objeto. El conjunto de todas estas acciones, procesos, objetos, las relaciones entre ellos es a lo que se denomina esquema. Y lo que está mencionado acá como interiorización, coordinación, encapsulación y desencapsulación son los mecanismos mentales que propuso Dubinsky para explicar cómo es que se pasa de una estructura mental a otra. Para los que hemos estudiado a Piaget, él nos dice que vamos construyendo estructuras o esquemas, él llama esquemas mentales, cada vez más complejos, ¿no? A través de la abstracción reflexiva. Bueno, eso es lo que retoma Dubinsky. Entonces, a través del mecanismo de interiorización, pasamos de una estructura de acción a una de proceso. Y mediante el mecanismo de encapsulación pasamos de un proceso a un objeto. También podemos revertir ese mecanismo de encapsulación, se le llama desencapsulación, para regresar al proceso previamente construido. Y hay otro mecanismo que se llama reversión y bueno, no apareció en este esquema. En la teoría APOE lo que hace es analizar cómo es que qué estructuras mentales el sujeto tiene que ir construyendo para comprender un concepto. A ese análisis se le denomina descomposición genética. Entonces, la descomposición genética es un modelo hipotético que intenta describir esas estructuras mentales que les mencionaba y también los mecanismos que cada sujeto podría necesitar para construir un concepto matemático en específico. Para cada concepto hacemos una descomposición genética. Esto comienza con una hipótesis que se basa en la experiencia del mismo investigador sobre la enseñanza y el aprendizaje de ese concepto en particular. Se basa también en el desarrollo histórico del concepto, cómo es que hemos visto que ha ido evolucionando el concepto. Se basa en investigaciones previas y en el conocimiento sobre la teoría APOE. Entonces, la teoría APOE empieza con ese análisis teórico y con base en este análisis teórico se hace una propuesta de enseñanza, se aplica esa propuesta de enseñanza en el aula y se analizan los datos, se analizan las producciones de los estudiantes y en esas producciones intentamos ver si aparecen las estructuras mentales que fueron previamente predichas en el análisis teórico, ¿sí? Y con base en esos datos regresamos al análisis teórico para retroalimentarlo y es cuando decimos que se hace un refinamiento de la descomposición genética. Entonces, este es el ciclo
aplicación de la teoría APOE. Con los datos recabados también se puede regresar al diseño de la enseñanza para ver si es necesario modificarla y luego volver a aplicar y volver a tomar datos y regresar al análisis teórico y así hacer varios ciclos hasta estar conformes con la descomposición genética preliminar. Y otra teoría que hemos considerado en las investigaciones es la de representaciones semióticas de Duval, ya que él nos dice que en el aprendizaje de las matemáticas es indispensable el uso de las representaciones semióticas, o sea, todo esto que tiene que ver con los símbolos, ¿no? No nos pasa como en otras áreas donde la sustancia química la tenemos aquí y hacemos cosas con ella, ¿no? En matemáticas no tenemos a la función aquí a la mano para manipularla y poderla mostrar a los estudiantes, sino que es una construcción mental precisamente y que necesitamos un representante para poderla mostrar y poderla trabajar. El acceso a los objetos matemáticos no es posible sin un representante en un cierto registro semiótico, o sea, un sistema de símbolos, ¿no? Donde viva ese objeto matemático. Y además son necesarias las transformaciones del objeto en un mismo registro, a lo que Duval le llama tratamientos, así como transformaciones del objeto de un registro a otro registro. Estas transformaciones pues reflejan el trabajo matemático que hacemos. Por ejemplo, cuando queremos resolver una ecuación, el objeto matemático es la ecuación, que está representada con estos símbolos X, Y, Z, etcétera, ¿no? Y muchas veces tenemos que manipularla algebraicamente para poder llegar más bien, tenemos que manipularla para poder llegar a la solución de la ecuación. Ahí estamos haciendo transformaciones del objeto matemático, pero en un mismo registro que es el algebraico. A eso se le llama tratamiento. Y cuando pasamos de un registro a otro registro es cuando esa ecuación matemática la podemos representar en el sistema gráfico, ¿no? En el registro gráfico. Y a ese paso de un registro a otro registro, del registro algebraico al registro gráfico, es a lo que se le llama una conversión. Y si nosotros pensamos en el trabajo matemático, pues es cierto, ¿no? Así es como trabajamos en matemáticas, con los símbolos en un mismo registro o en otro registro y hacemos conversiones. Un poco más sobre lo que dice Duval es que la comprensión de los conceptos matemáticos, aunque él le llama adquisición de los objetos matemáticos, se puede fomentar o se puede ver cuando ya hacemos un tránsito fluido entre diferentes registros, ¿no? Dentro de un mismo registro, pero también de un registro a otro. Y que no es posible hablar de comprensión o de aprendizaje de un concepto matemático en un solo registro. Necesitamos al menos de dos registros. Y ahora pasando a lo del límite de una función, les decía ya en un principio que por lo general trabajamos con dos definiciones del límite. La 1 que está aquí, decimos que el límite de una función cuando x tiende a es L y diremos que es el límite. Cuando x tiende a A, si cada vez que x se aproxima a, se cumple que f de x se aproxima a L. Esta definición les decía que es muy usual en el nivel medio superior y en el superior,
pero si la analizamos, tiene algunos problemas, ¿no? Porque, ¿qué significa aproximarse a A? ¿Cuándo voy a poder decir que él es el límite? Muchos han escrito, pues, cuando los valores de f de x están suficientemente cerca de L, pero vean cómo eso queda algo ambiguo. Sin embargo, con esta definición se puede trabajar y pasar ya las operaciones con límites y hacer todo lo que tenemos que hacer con límite, pero lo más seguro es que no se entienda qué es el límite. Se puede operar con los límites, calcular límites, porque entra el álgebra ahí de manera muy fuerte, pero no se entiende lo que es el límite, ¿no? Y la otra definición, diremos que el límite de la función cuando x tiende a A es L, si y solo si, para todo epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que la diferencia x menos A en valor absoluto menor que delta y mayor que 0 implica que la diferencia de f de x menos L en valor absoluto es menor que epsilon, ¿no? Entonces, esta ahora sí que pues está peor para la comprensión para los estudiantes. Toda la información del límite está aquí. Sabemos que estas diferencias en valor absoluto pues nos hablan de distancias, de acercamiento, de los valores de x a y decir que es menor que delta, pues que están en ese radio, pero toda esa información, pues cuando nos presentan la definición, no la vemos. Bueno, pues para comprender estas dos definiciones se deben, desde el punto de vista de la teoría, pues se deben construir dos concepciones. La concepción dinámica del límite de una función, que es la que supone construir un proceso en el dominio en el cual x se aproxima al número a, construir otro proceso en el rango en el cual f de x se aproxima a L y utilizar la función para coordinarlos. Este es derivado del análisis teórico de descomposición genética que propuso Cottrell en 1996. La concepción métrica en términos de desigualdades es aquella que se deriva de la construcción de un proceso en el dominio en el cual x menos a en valor absoluto se aproxima a 0, construir otro proceso en el rango en el cual f de x menos L en valor absoluto se aproxima a 0 y coordinarlos. O sea, que los estudiantes deben de llegar a entender esto para poder entender las definiciones. Con base en este análisis, y bueno, todavía explicado un poquito de manera más amplia en la descomposición genética de Cottrell, que la voy a pasar ahorita rápido, se diseñan actividades y se prueban en el aula. Ya Pons en 2014 había propuesto actividades muy parecidas, hizo 12, creo. No tengo claro el dato, pero tiene unas actividades. Y con base en esas actividades, David Morante en 2020 hizo 25. Les voy a mostrar algunos ejemplos de esas actividades. Generalmente ponemos la tabla de los valores de x y de f de x de manera vertical. En otros libros se utiliza así, de manera horizontal, como está puesto aquí. El caso es que llegamos a construir así tablas numéricas de sucesiones de números en el dominio, ¿no? Luego evaluamos a la función y ponemos los valores de la función aquí. Y de lo que se trata es que el estudiante observe cómo los valores de la función se están acercando a un cierto número cuando los valores de x se están aproximando a otro número. Aquí no se da ninguna función en su representación algebraica, sino únicamente los valores numéricos, porque lo que queremos es
que se vaya construyendo la comprensión de la aproximación. Entonces, por eso, para motivar la reflexión de eso, se les pregunta a los estudiantes a qué número se aproxima X, para que observen, ¿no?, esta sucesión de números. A qué número se aproxima f de X, para que se vayan a la siguiente fila y observen la aproximación de f de X. Luego se les pide que describan el comportamiento de f de X con relación a la variable X. Tienen que decir, o sea, tienen que observar, bueno, qué está pasando con f de X con respecto a X, ¿no? Cuando X se comporta de esta manera, ¿cómo se comporta f de X? ¿Qué pasa con f de X? Y lo que se pretende aquí es precisamente que construya ese proceso de aproximación y vea que cuando X se está aproximando a 3, tanto por la derecha como por la izquierda, f de X se está aproximando a 15. Y pues lo coloque aquí. Es posible que diga cuál es el límite de la función en X igual a 3, justifique su respuesta. En un inicio, quizás no se le pregunte por el límite. Esta actividad realmente se puso más bien para evaluar si se había construido las concepciones de acción, proceso, objeto en estudiantes, pero cuando se aplica como instrucción, o sea, en un aula real, el inciso D no se presentaría. También en la investigación de Analco y Hernández en 2020, esta actividad se puso y se reportan dificultades para describir el comportamiento de la función para los valores de X cercanos a 3. O sea, cuando se les pregunta cómo se comporta la función cuando X, en relación a X, no logran hacerlo. Y para responder este inciso C, el 33% de los estudiantes encuestados no recurrieron a las aproximaciones en el dominio y en el rango, sino a propiedades de continuidad o crecimiento de la función. Entonces, aquí, por ejemplo, en el inciso C, cuando decimos describe el comportamiento de f de X con relación a la variable X, no logran decir, pues cuando X se está aproximando a 3, f de X se aproxima a 15, sino que dice, bueno, pues lo que pasa con f de X es que está aumentando su valor, ¿no?, por la izquierda, o está disminuyendo sus valores cuando ven por la derecha, y muchas veces nada más se quedan en alguno de los lados. Entonces, hace falta que se adentren a ver los números y vean realmente qué está pasando con los números para poder responder esta pregunta, pero es justamente la intención de esta actividad. En esta actividad 3, lo que pasa es que cuando X se aproxima a 4, los valores de la función no se aproximan a un número en particular. Por la derecha podemos decir que se está aproximando a 14, pero por la izquierda no se aproxima a 15, sino parece que se aproxima a 15.5. Entonces se les cambia ahí un poco para que no piensen que siempre se van a aproximar a un solo número. Y miren, por el tiempo voy a pasar rápido estos resultados, pero pues también hay muchas dificultades para hablar de la aproximación de f de X cuando X se aproxima a un número, ¿no? Aquí, por ejemplo, como ya se estaba evaluando si habían construido el concepto de límite, de que se les pregunta también, ¿no?, y puedes decir cuál es el límite, pues muchas veces los alumnos mencionan que sí, que el límite es 15
o que el límite es 14, hablan de un solo, de un solo lado, pero no deducen que no existe el límite. En este caso, como las aproximaciones son diferentes por la derecha y por la izquierda, pues podemos concluir que el límite no existe, ¿no? Pasamos a actividades que se plantean solo en el registro gráfico. En esta actividad dice la función f de x se muestra en esta figura, dice, de acuerdo a esto, contesta la pregunta. Entonces, no se da ninguna expresión algebraica para la función. Sin embargo, aquí hay una función representada, ¿no? Entonces, se le pide, elige un valor para x y calcula el valor de f de x en ese punto. Entonces, tiene que ir a la gráfica, buscar un x, el que guste, por ejemplo, digamos que elige 6, no sé si se vea, si se aprecie, pero 6 y buscar, ¿no? El valor 10 punto y algo, puede decir 10.1, 10.2. Cuando x tome los valores 3.9, 3.99, 3.999, ¿a qué número se aproxima f de x? Cuando x tome los valores 4.1, 4.01, etcétera, ¿a qué número se aproxima f de x? Con la intención de que vayan a la gráfica y busquen estos valores y vean qué está pasando. Cuando x toma estos valores, o sea que se van aproximando a 4, pero por la izquierda, ¿qué pasa con los f de x? Esto muchas veces los estudiantes no lo pueden hacer porque no buscan los valores de la función correspondiente a 3.9, por ejemplo, no lo buscan aquí en el eje Y, sino que lo buscan acá en la curva, ¿no? O en la recta, según sea el caso, y se pierden. O cuando pues se está aproximando por la derecha, se quedan acá y ya no van al eje de las Y's. Y aquí también se les pide que describan el comportamiento de la función con relación a la variable x para ver si pueden coordinar la aproximación que se está haciendo en el dominio con la aproximación en el rango y que se den cuenta que aquí pues no se está, o sea, por la derecha se aproximan a un valor, f de x se aproxima a 10 y cuando x se aproxima a 4 por la izquierda, f de x siempre es 15. Bueno, en los resultados de esta investigación, en el registro gráfico aumentó al 75% el porcentaje de estudiantes que no lograron describir el comportamiento de la función en términos de las aproximaciones. Aquí se vieron más tentados a utilizar una expresión algebraica u otras propiedades para describir el comportamiento de la función. Es decir, cuando les decimos cuál es el comportamiento de la función con relación a la variable x, no piensan en estos valores que se les dieron antes ni en la aproximación, sino que dicen, pues a la izquierda de 4 siempre vale 15, es continua, o a la derecha de 4 va creciendo, por ejemplo, y ahí es continua, y en 4 es discontinua. Entonces se pierde el comportamiento de la función con respecto a los valores de x que se les están dando previamente y recurren a otras propiedades. Al parecer, el registro gráfico favoreció la percepción de la no existencia del límite. Sí pueden responder que no existe el límite, pero no favorece la descripción del comportamiento de la función. Bueno, miren, por el tiempo yo quería presentar la descomposición genética de Swinjard y Larsen describe, además de la concepción dinámica, describe la concepción métrica, o sea, cuáles son las estructuras mentales que se deben de construir para llegar a la definición formal del límite. Aquí en su investigación de 2012 presenta una descomposición genética, pero sí ya estoy viendo que como voy describiendo
todo, pues estoy ocupando más tiempo. Les muestro las actividades que se diseñaron con base en esta descomposición genética. También hay que reconocer el trabajo de Pons, que hace unas actividades similares. Aquí se propone que, dada la gráfica de una función y estos valores para L como propuesta del límite a el número al que se aproxima las X y epsilon de 0.5, por ejemplo, se encuentre a delta. ¿Sí? Aquí entonces se busca un intervalo centrado en A, que sería 1, y se busca el radio de ese intervalo para el cual se cumple que todos los valores de X que estén en el intervalo de radio delta, sus imágenes van a caer dentro del intervalo de radio epsilon que se está proporcionando aquí. Y es lo que se dice en esta instrucción. Se van dando diferentes valores para L, para A, perdón, aquí nada más se cambia epsilon. Se van dando diferentes valores para los epsilon y se pide que se encuentre el delta, ¿no? Con la intención de que ellos vayan viendo que cada vez que cambia epsilon, delta también, es decir, que delta depende de epsilon y que conforme epsilon se va haciendo más pequeño, pues yo tengo que encontrar otro delta también más pequeño, pero que esto lo puedo seguir haciendo infinitamente. Siempre que dé yo un epsilon, por muy pequeño que yo lo dé, voy a poder encontrar el delta. Pero vean cómo el estudiante tiene que hacerlo aquí en el registro gráfico, ver esos intervalos, ver que dado el epsilon, yo voy a poder encontrar el delta. Es más o menos de esta forma como los estudiantes logran responder. Intentan dibujar alrededor de A, alrededor del 1 en este caso, el intervalo de radio delta y trazan estas líneas para poder ver que sus imágenes sí caen dentro del intervalo de radio epsilon. Pero es un trabajo, si se dan cuenta, como minucioso, ¿no? Que van haciendo los estudiantes para cada valor de epsilon que se va dando, y ellos mismos lo están haciendo, y eso da la oportunidad de que vayan construyendo ese proceso de acercamiento a A con medidas, con la métrica de delta, y lo coordine con el proceso en el rango donde utilizan la métrica de epsilon. Y eso es muy diferente a que el profesor lo muestre en el pizarrón y diga, mire, esto pasa. Sí, cambia mucho cuando el estudiante lo tiene que hacer, y esa es la intención de estas actividades. Aquí se trabaja con el registro numérico, pero la intención es la misma. Aquí sí se da una función ya con una expresión algebraica. Aquí están algunas respuestas de los estudiantes. Y con esto se pretende ir construyendo la concepción métrica, o sea, que realmente comprendan qué es delta, qué es epsilon, que dado un epsilon siempre puedo encontrar un delta o no lo puedo encontrar, y por qué no lo puedo encontrar, como en esta actividad donde se les da una función discontinua. Aquí, por ejemplo, A está en 2.5 y tiene que ver que va a llegar un momento en que, dado un epsilon muy pequeño, y acá lo marcó el estudiante con estas líneas horizontales, ya no es posible encontrar un delta alrededor de A, o sea, para un intervalo centrado en A, tal que todas las imágenes de los valores que están aquí en el intervalo de radio delta caigan, ¿no? Que sus imágenes caigan en el intervalo de radio epsilon, porque resulta que sus imágenes están aquí arriba o aquí abajo y ya no hay nada acá. Entonces, con eso ellos logran entender por qué, dado un epsilon muy pequeño,
ya no puedo encontrar el delta y que entonces no siempre es posible hacer esto. Cuando es posible hacerlo, pues quiere decir que el límite existe. Y cuando no, pues que no existe, ¿no? Estas son otras actividades donde ya se va trabajando con los símbolos para que vayan abstrayendo todo lo que se hizo previamente. Aquí también se utiliza el registro gráfico, se ve cómo el estudiante está manejando los intervalos aquí en el dominio y en el rango, cómo traza, ¿no? En qué intervalo de radio epsilon están cayendo las imágenes cuando se encuentra el delta igual a 3. Bueno, rápidamente, en estas investigaciones, los estudiantes encuestados dieron evidencias de haber construido las concepciones acción, proceso en el dominio, proceso en el rango en los registros numérico, algebraico y gráfico. Aproximadamente una tercera parte de ellos mostró dificultades para coordinar los procesos dominio y rango. No podían llegar a decir, ¿no? Cuando X se aproxima acá, f de X se aproxima allá. Sin embargo, el porcentaje de alumnos con esta dificultad aumentó bastante en el registro gráfico. Y pues dado esto, se recomienda un mayor uso de este registro para favorecer la construcción de la concepción dinámica del límite de una función real. Y con respecto a la construcción de la concepción métrica, las actividades diseñadas y la construcción didáctica y la instrucción didáctica favorecieron que los estudiantes construyeran el concepto del límite de la función más allá de la concepción dinámica. El 100% mostró estructuras proceso de las concepciones dinámica y métrica del concepto en los registros utilizados y después los estudiantes debían encapsular el proceso de la concepción métrica en el objeto límite al comprender que el proceso funciona para medidas de proximidad arbitrarias en torno al valor límite propuesto. El 4% de los estudiantes mostraron evidencia de empezar a conformar tal estructura mental, pero pues como se ve es muy, muy bajo. Y bueno, con esto terminaría. Al final puse algunas, más bien las referencias utilizadas en esta presentación y pues aquí termino para dar lugar a las preguntas.